de Santiago de Cuba. And that one over there is from Santiago de Cuba. Y está el nuestro de Santa Clara, que está allí. And Santa Clara, which is here, which is where David Tacher comes from. Ese monumento, bueno, fue el primero, el único que se ha hecho después del triunfo de la Revolución. Is the only one that has been built after the triumph of the revolution. Desde el 47. Since 1947. These are words from a visitor to the Show Memorial in Santa Clara, the video. Hello, my name is Mira Fleisch, and my first trip to Cuba, I came with a group from New York, and we've been traveling around. This is our last week, and we're so impressed with the Jewish community, but this has been the most moving experience, being in Santa Clara and seeing the Holocaust Memorial that David, Tacher, and the rest of the community have had built. It's a gorgeous, very meaningful, very touching monument. The stone being from Warsaw, the way the tracks lead up, I was able to interpret that and see that the meaning of it with the wires and the Star of David. And I am a child of Holocaust survivors. My parents were in concentration camps in Poland, and I lost my grandparents and many relatives, and I grew up my life surrounded by Holocaust survivors, and this was what probably the most moving Holocaust memorial I've seen, and I've seen many, and also to be so touched by the people like David and Soda and the others who, you know, I don't know if they have family. La comunidad en este momento The community at this time ha enfrentado toda una serie de proyectos nacionales. has faced many national problems. Hay proyectos, por ejemplo, la logia tiene un proyecto nacional de Sedacá. The Jewish Lodge has created an organization for tzedakah para ayudar a las personas de la tercera edad, personas que no tienen recursos. to help the Cuban Jews that are elderly, that don't have resources. Hay un fondo nacional para problemas, también lo tiene la logia, para problemas de emergencia de alguna familia que tenga algún problema. There are funds for people who have emergencies in the community. Hay distintos programas en las sinagogas de La Habana. Hay muchas personas de ancianas que tienen programas para atención a estas personas. There's a lot for the elderly. There's a lot of programs for the elderly. Y bueno, vamos a poner algunos de los proyectos para que lo vayan viendo nacional. There are projects that bridge the two age-related organizations, the young and the old. There's a group that assists the sick persons and the elderly and with those needs. There's a community pharmacy. People that go to Cuba donate medicine, which is there for the Cuban Jews as well as for anybody who needs it. There's a library in Patronato, Havana, which has 10,000 volumes in Yiddish, Hebrew, Spanish, and English. And there's the Albert Einstein School, is the only Jewish educational center in Cuba. Aquí se ven desfilando ya está el proyecto internacional. Cuban Jews went to Israel. Estos son proyectos internacionales que la comunidad está realizando. These are international projects the community has participated in. Realmente casi todos estos proyectos son de apoyo al Estado de Israel. They're all really for support to the state of Israel. Nuestra presencia en Israel, en las cosas, es necesaria. La comunidad judía de Cuba en estos momentos está identificada plenamente con el Estado de Israel. The Cuban Jewish community is fully identifies itself with the state of Israel. Nosotros seguimos defendiendo el derecho del Estado de Israel a existir. We continue to defend the right of the state of Israel to exist. Cuba nunca ha dicho que no está de acuerdo con que existe el Estado de Israel. Cuba has never said that they're not in agreement with the existence of the state of Israel. Pero hay mucha gente
fuera de Cuba que quiere acabar con el Estado de Israel. But there are many people outside of Cuba who want to really finish the state of Israel. Taglit, Birthright, young Cuban Jews and others went to Poland and Israel in the March for the Living, several different years. Esta fue la primera macabeada que participa Cuba, la 19, en el 2003. In 2013 is the first Maccabea Games Por primera vez, that the Cuban Jews participated in. por primera vez los cubanos desfilaron como delegación en Israel. First time they were there as a delegation. Y después está la macabeada del 2015 que fue en Chile. And then 2015 Maccabea in Chile. Este proyecto, el proyecto del Instituto Mofet, Cuba ha participado ya, este año participó la tercera vez. Este proyecto es para desarrollo de líderes comunitarios. This is a project to develop community leaders. Una vez al año hay un proyecto en español y Cuba está participando en estos proyectos. Once a year there's a program for those who speak Spanish. Se habla sobre problemas actuales en Israel, sobre el liderazgo judío en las comunidades para los distintos proyectos. They talk about problems in Israel, Jewish leadership and so on. Este fue el último proyecto que se participó en las madres judías, un grupo de madres judías que fueron a Israel este año. Es una experiencia que se está aplicando en todos los países, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Van señoras, las madres para que eduquen un poco a sus hijos en el amor a Israel, en el amor al judaísmo. So mothers, Jewish mothers from Cuba went to this event in Israel so they can teach their children about Judaism. Ahí están los retos fundamentales que tiene la comunidad judía. These are the challenges the Cuban Jewish community has. La comunidad judía de Cuba está envejecida, tiene una baja tasa de natalidad y mantiene un éxodo constante. So the community is old. It has a low birth rate, and people are leaving. Realmente la comunidad judía de Cuba en definitiva es una imagen de la sociedad cubana. Basically, the Cuban Jewish community is just a mirror of the Cuban community at large. En Cuba también hay un envejecimiento de la población. Population in Cuba is old. Las personas también se siguen yendo People are leaving. They don't want to stay. y hay muy baja tasa de natalidad. And very Hay low poco nacimiento birth rate. Very, very few births. y People don't want children. muchos jóvenes también dejan el país. And the young leave. Realmente son los problemas que se van. It's not just for the Jews. Y aquí está la estructura del liderazgo judío en Cuba. Está conformada por una mesa coordinadora. So the structure of the Jewish community is made up of a certain, like a table of people that really work for the community, that represent the community. Está conformada por las 3 sinagogas de La Habana, The 3 synagogues in Havana, la logia Bnei B'rith, the B'nai B'rith Lodge, y la región central que está conformada, como le dije, por las 3 provincias de esa región. the Central Region, Está formada también por la sinagoga de Camagüey Camagüey Synagogue, y está también la región oriental. and the Oriental Region, which is Santiago and Guantanamo. Eso, a grandes rasgos, es la estructura de dirección en Cuba para todos los problemas de la comunidad. This is how problems in the community are dealt with this group. Todas esas personas que ustedes ven ahí, a lo mejor conocen algunos, son los que dirigen la comunidad judía de Cuba en estos momentos. These are the leaders of the Cuban Jewish community now. ¿Está tu primo? It's my cousin is there. He's pointing it out. Este es el rabino de la comunidad judía de Cuba. Rabino. That's the rabbi of the Jewish community of Cuba. Él To vive the right. en Chile, pero da viajes He's from Chile and he comes to Cuba. Cuba does not have its own rabbi. hace más de 20 años que For 20 years he has been doing that. hay 2 jóvenes del Cuban Jewish Leader. There are 2 representatives from the joint Jewish Cuando community. ellos están en Cuba, bueno, forman parte del board de dirección, ayudan. They're part of the board.
in the coming El joint nunca se ha desentendido de la comunidad judía de Cuba. The Joint has never abandoned the Cuban Jewish community. Nosotros hasta aquí hemos hecho nuestra presentación This is our presentation up sobre la here. comunidad judía de Cuba. Nosotros, antes de pasar las preguntas, queríamos entregar unos obsequios, uno al museo, queremos entregar un obsequio al museo de acá, para que quede como una constancia. Before we go to questions, I have some gifts for the museum here. Y tenemos un regalo especial también We have a special gift also a un matrimonio que ha ayudado mucho a la comunidad judía de Cuba y a la nuestra fundamentalmente. for a couple that has helped our community a lot, especially A Murray y a Cuti. Murray and Cookie. Pero este es un regalo especial. Voy a explicar. Es una planta que representa mucho. It's a plant. Esta planta representa la Shoah. This plant represents the Shoah. Así nos dejaron una tierra arrasada. This is how they left us with a destroyed land. Nosotros los alambres. These are the Sí, cosas bellas. Después, hay muchas versiones de esta planta, la he visto. Esta es especial, porque la hemos hecho con todo amor para estas personas, que sé que la van a aceptar, la van a guardar con esmero, como recuerdo de este día de hoy y de la inmensa amistad que nos une. Le pedí a Dios ahora que me quitara un poco de emociones, porque I asked God to take my emotions away, but it wasn't porque possible. detrás de esto hay 6 millones de muertos y no es fácil. Because behind us there are 6 million dead, No, and it's not no easy. es un adorno, es un It's, símbolo. it's a symbol. It's not a decorative item. I am sure we will find a special place for this, along with the other wonderful gifts that David has given us. All right. Bueno, ahora tiene la palabra ahí para las preguntas. Después estamos aquí. Estoy a su disposición. Any questions?